Y así de pie, como les dije, quiero que ustedes, si tienen sus Biblias, las abran o las prendan. Como yo, que estoy prendiendo la mía electrónica. Y vamos a leer en Hechos capítulo 19. Esta es la base bíblica donde hoy nos vamos a parar para compartir esta enseñanza en esta mañana. Hechos 19, a partir del versículo 1. Dígame amén si lo tienen. Hechos 19, ustedes siguen con la vista. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Quizás la mayoría no tenga esa versión, pero sigan con la vista mientras yo leo. Dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron ellos. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, les preguntó Pablo. Y ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar, y eran en total unos 12 hombres. Levanta conmigo la mano en esta mañana, esta declaración, y di conmigo como oración, Padre, en el nombre de Jesús, me preparo para recibir tu palabra. Todo lo que soy, espíritu, alma y cuerpo, lo entrego, lo rindo y lo someto a tu palabra. Que tu Espíritu Santo siembre en mí la palabra eterna que tiene fruto para salvación, para vida eterna y para bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor si crees a su palabra y crees a su verdad. Hoy, pueden tomar asiento, hoy voy a estar enseñando acerca de la persona más olvidada. Di conmigo, la persona más olvidada. En el libro de Eclesiastés, el rey Salomón en su sabiduría narra una historia que yo no sé si fue de ficción o fue una historia verídica, pero él narra la historia de una ciudad que fue rodeada por un ejército enemigo. Y cuando la ciudad es rodeada por un ejército enemigo por varios días, la gente entra en pánico. Pero Salomón en su historia cuenta que allí en la ciudad, en esa misma ciudad que había sido rodeada y sitiada por aquel ejército enemigo, vivía un hombre anciano, extremadamente pobre, pero también extremadamente sabio. ¿Escucharon cómo era? El hombre era anciano y era pobre, pero también era sabio. Y dice en Eclesiastés 9 que la ciudad se había olvidado de este hombre precisamente porque era anciano y porque era pobre. Pero cuando llegó el momento en que el ejército lo rodeó a ellos y estaban a punto de morir, Dios usó la sabiduría de este hombre para traer libertad y para traer victoria a su pueblo. Este era el hombre más olvidado en aquel pueblo. Era olvidado porque la gente tiende a minimizar a los que no entran dentro de los estereotipos. La gente entra a maximizar a los que tienen quizás juventud, buena apariencia y mucho dinero. Vivimos en una sociedad de estereotipos, en una sociedad donde el que llama la atención, el que tiene carisma, el que pueda comunicar, el que pueda tener quizás algo que a la gente los atrae o los atrape, a ese seguimos, a ese aplaudimos y olvidamos lo viejo y olvidamos lo pobre. Pero resulta que detrás de aquella figura gastada por la vida, encorvada por los años, sin quizás ropa costosa ni apariencia de poder, había el poder más grande encerrado en un corazón, que es la sabiduría de Dios, que por sí sola tiene el poder de traer libertad. ¿Y por qué hago un paralelo entre la historia de Eclesiastés 9 y el pasaje de Hechos 19 que acabamos de leer? Si ustedes prestaron atención,
Pareciera que el capítulo 19, sobre todo los primeros 7 versículos de Hechos, no tiene nada que ver una historia con la otra. Porque en esta que leímos al principio, Pablo llega a una ciudad que se llama Éfeso y se encuentra con 12 hombres y les pregunta, porque ve que eran creyentes, ¿ustedes han escuchado hablar del Espíritu Santo? Y los hombres les dicen, no, nosotros ni lo conocemos, no sabemos quién es el Espíritu Santo. Pablo les pregunta, ¿y entonces con qué bautismo fueron bautizados? Y como vimos en la lectura, ellos responden que habían sido bautizados con el bautismo de Juan el Bautista. Y por eso tiene que explicarles que Juan bautizó para arrepentimiento, pero que luego vendría uno que bautizaría con el Espíritu Santo. Y al hablarles de Jesús y ellos creer en Él, luego les bautizó, les impuso las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y hubo una manifestación que se repite mucho en el libro de los Hechos, que era hablar en idiomas, quizás lenguas o idiomas de la época de diferentes naciones o celestiales, y también comenzaron a profetizar y hablar de parte de Dios algo que nadie podía conocer a menos que le fuera revelado. En esta historia, para estos hombres, la persona del Espíritu Santo era la persona más olvidada. ¿Por qué razón? Ellos dijeron que era porque habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Ahora, yo tengo que salvar a Juan de este problema en el que estos hombres lo metieron. Porque si bien Juan sí predicó solamente un evangelio de arrepentimiento, y él sabía que su asignación no era traer al Espíritu Santo, porque solamente podía traer al Espíritu Santo a la tierra aquel que era uno con el Espíritu Santo. Y el único que es uno con el Espíritu Santo y con el Padre es Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Por lo tanto, si Jesús todavía no se había manifestado, le era imposible a Juan, que pertenece a los profetas del Antiguo Testamento, traer a alguien que solamente Dios puede traer. Pero Juan, sin embargo, aunque bautizaba en agua como señal de arrepentimiento, luego que la gente salía del agua, él les decía, después de mí viene otro, que no soy digno de desatar la correa de su zapato, y cuando él venga, los va a bautizar, pero no los va a bautizar solamente en agua, él los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Di conmigo, con Espíritu Santo y con fuego. Curioso, estos hombres eran seguidores de Juan el Bautista. Habían sido bautizados con su bautismo y no habían escuchado hablar del Espíritu Santo del que tanto habló Juan. Porque Juan lo decía, viene uno después de mí que les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y me pregunto, ¿cuántos en la iglesia hoy en el siglo XXI que vivimos después de Pentecostés? Y si has leído la Biblia sabes que Pentecostés fue la fiesta judía en la cual Dios interrumpió esa misma fiesta para traer su presencia a la iglesia de una vez y por todas. Y por los últimos 21 siglos nosotros hemos sido receptores en la iglesia de la persona más grande en la historia de la humanidad que vive entre nosotros por los últimos 21 siglos, que se llama el Espíritu Santo, Dios, la tercera persona de la Trinidad, uno con el Hijo Jesús y uno con el Padre Dios, Dios en toda su existencia viviendo entre nosotros. ¿Alguien puede decir amén a eso? Sin embargo, denle un aplauso al Señor. Sin embargo, aunque vivimos después de la cruz y de Pentecostés, pareciera que muchos en la iglesia son como aquellos discípulos de Juan que nunca han escuchado hablar del Espíritu Santo o que tienen una idea distorsionada de él. Mi asignación en esta mañana es hablarte de la persona del Espíritu Santo, quizás la más olvidada en nuestros días o la más malinterpretada en nuestros días en la iglesia, pero Él tiene que ser conocido por nosotros, porque Jesús dijo, yo me voy, pero cuando yo me vaya, les enviaré al otro Consolador, para que esté con ustedes y para que les enseñe todas las cosas. Él se encargará de decir lo que me ha escuchado a mí hablar, y lo que yo he escuchado, yo lo hablo y Él me escucha, es lo que le escuché a mi Padre también decir. Y cuando Él venga, no solamente Él vendrá, sino que mi Padre y yo vendremos con Él y habitaremos en ustedes. Por eso no podemos ignorar a la persona del Espíritu Santo, porque Él es Dios. Di conmigo, el Espíritu es Dios. Uno con Jesús y uno con el Padre. Amén. Permítame en esta mañana entonces decirte algunas cosas importantes acerca del Espíritu Santo para que cuando salgas de este lugar, si te encuentras con algún Pablo y te pregunta, ¿has escuchado hablar del Espíritu Santo? No le digas, por favor, que tú no lo conoces, porque quizás Juan no te lo dijo, pero Alex Padilla hoy te lo está predicando.
Lo primero que tengo que decirte, la primera cosa que quiero resaltar es que el Espíritu Santo te convence. Di conmigo, Él me convence. Es un experto en persuadir y es un experto en convencer. Jesús dijo, hablando acerca de Él cuando viniera, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, di conmigo, cuando Él venga, y ahora di, Él ya vino, por si alguien no lo sabe, Él ya vino, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Cuando Él venga, convencerá. ¿A quién? Al mundo, a la humanidad, de su error en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Cuando Él venga, convencerá a la humanidad. El Espíritu Santo tiene como función, o una de ellas, convencernos. Quiero que pienses por un momento y recuerdes, todos los que en algún momento hicieron una profesión de fe, ¿están aquí en esta mañana? Todos los que en algún momento, un día específico, mes y año de tu vida, con tu boca dijiste, Jesucristo, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. ¿Están aquí en esta mañana o se fueron todos para la playa? A ver, levante la mano todos los que hicieron esa confesión un día, no importa el año, el mes, ni la diferencia que tenemos de experiencia. Amén. Pues a todos ustedes quiero hablarle. Tal vez tú digas, yo tomé esa decisión porque Alex o otro pastor, o uno en la radio, o leyendo la misma Biblia, yo me convencí, o el predicador me hizo entender que Jesucristo es el Señor. Te tengo una noticia en este día. Realmente yo no puedo convencer a nadie. Realmente ningún pastor, ni por la radio, ni por la televisión, ni en YouTube, ni en ningún otro medio de la internet, ni en ningún otro lugar, ni tú tampoco leyendo la Biblia sola, te puedes convencer. De hecho, he tenido diálogos con personas extremadamente estudiosas, con carreras en ciencia, con doctorados en varias áreas de la ciencia, que me dicen, por favor, explícame la Biblia porque no la puedo entender. Y yo he tenido que confesarles y decirles, mira, aunque yo te la pueda explicar, tampoco me entenderás, porque esto no es un asunto de tú entenderlo o de yo saberlo comunicar. Esto es un asunto de que el Espíritu Santo se meta en este diálogo y Él te convenza de lo que tú necesitas creer. Así que si tú y yo estamos aquí hoy, es por un milagro de Dios que se nos abrió el entendimiento, y mientras nosotros escuchábamos la verdad de Dios, Él nos iba convenciendo de que todo esto no era una fábula, que todo esto era una gran verdad y que era la verdad que nosotros necesitábamos para creer de una vez y por todas y encontrar la vida que todos necesitamos. ¿Alguien celebra que el Espíritu Santo nos haya convencido? Aleluya. A ver, pregúntame en esta mañana, pastor, ¿y de qué me convence el Espíritu Santo? Gracias por preguntarme. El Espíritu Santo, dice Juan en el capítulo 16 que acabo de leer con ustedes, que nos convence de pecado. Lo primero que nos abre los ojos es para que yo diga, yo no soy una persona buena que se equivoca. Yo soy uno malo, un pecador que a veces hace algo bueno. ¿No entendiste la diferencia? Porque nosotros andamos por la vida diciendo, yo no soy malo. Solo que a veces me levanto con el moño virado. Yo no soy malo. Yo solamente es que tengo mi lado débil. Pero en realidad yo soy una persona buena. No, te voy a decir algo. En realidad todos somos pecadores, separados de Dios, que en ocasiones todavía el reflejo de la imagen de Dios en nosotros nos lleva a ser sensibles, a tener rasgos de amor y a actuar bien. Pero esos son rasgos que solamente quedan de aquella imagen original. Todo lo demás ha sido cubierto por el pecado, nos descalifica, nos separa de Dios, y todos, sin excepción, necesitamos un Salvador. Inclusive el hombre que ha estado casado con su mujer y nunca le ha sido infiel, el que ha sido extremadamente buen padre, el que ha manejado finanzas ajenas y nunca se ha robado $1, el que siempre llega a tiempo a su escuela o a su trabajo y se llama los certificados de mejor asistencia, en fin, el intachable, el que no tiene aparentemente falta. Le tengo una noticia: si está aquí en esta mañana, usted también es un pecador y está separado de Dios. ¿Y cuál es mi pecado si todo lo hago bien? Ese, el orgullo, el creer que no tienes pecado. El peor de todos, el mirarnos a nosotros y compararnos con otros. Yo no estoy tan mal.
Porque yo nunca he asesinado a nadie como Ted Bundy, aquel asesino y violador que hasta Miami llegó a la UM a matar a una jovencita. Yo no estoy tan mal como él, yo soy un hombre bueno. Tú puedes potencialmente ser tan malo como él si sigues mirando a la mujer ajena. Hello, ¿hay algún hombre vivo aquí? No, yo no estoy tan mal como los asesinos y los terroristas cuando peleas por tu fe y casi odias al que piensa diferente a ti. Tú eres tan terrorista como Bin Laden. Solo que tienes un poquito más de decencia como para no asesinar en el nombre de la fe. ¿Nos damos cuenta? Y si hoy tú afirmas con tu cabeza lo que yo te estoy diciendo, créemelo, no soy yo el que tiene ese poder de convencimiento. No soy tan inteligente. Es el Espíritu de Dios. Él en primer lugar nos convence. Nos convence. Hay una historia, leía una de las 3 o 4 biografías autorizadas que he leído a lo largo de mi vida desde que soy cristiano. A los 16 años acepté a Jesús en mi corazón. Fui convencido por el Espíritu Santo que yo era un pecador que necesitaba la justicia de Dios para librarme del juicio divino. Y cuando yo entendí eso, me apasioné por la vida cristiana y me apasioné por algunas personas en aquel momento vivas que eran predicadores del Evangelio y algunos de ellos tocaron fuertemente mi corazón. Uno de ellos fue Billy Graham, que hace poco murió y pasó a la presencia del Señor. Este gran evangelista que en algunos retiros cristianos de jóvenes veíamos sus predicaciones y mi corazón era impactado por el mensaje que predicaba. En aquel momento, quizás yo tan nuevecito en la fe pude pensar que Billy tenía un don especial, y sí lo tenía, pero que todo era de él para convencerme a mí. No me daba cuenta que era el Espíritu Santo el que lo estaba usando para traer convicción a mi vida y a los otros que estaban alrededor mío. Y entonces me apasioné por buscar biografías de su vida y alguien puso en mis manos una que lamentablemente no la conservo porque no me pertenecía y bueno, me gusta devolver los libros que no son míos a menos que se me olviden. Y leí esta biografía de Billy Graham y ahí me llamó la atención una historia. Cuentan de un momento en que este predicador estaba en una cruzada evangelística en Europa. Y mientras él predicaba en inglés frente a una multitud de miles de personas en un estadio, en aquella ciudad europea, en medio de esa gente se encontraba un miembro de la realeza de una de las casas reales europeas. No sé mencionarte el reino, no sé mencionarte el país, solamente puedo decirte que esa gente no habla inglés y que aunque era de la realeza, nunca decidió aprender inglés, solamente su idioma. Y estaba allí en aquel lugar y mientras Billy Graham iba predicando e iba anunciando la necesidad de reconocer que somos pecadores, de que de lo contrario, si no lo reconocemos, el juicio de Dios caerá sobre nuestras vidas, pero que si aceptamos a Cristo, la justicia de Dios nos declarará justos y además seremos hechos hijos de Dios. Y este hombre, esto es lo insólito de esta historia, que no sabía nada, ni hablar ni entender el inglés. Mientras Billy Graham iba predicando sin necesidad de intérprete, él comenzó a escuchar en su propio idioma lo que el predicador predicaba en inglés. Así que cuando al final, como acostumbraba, Billy Graham invitó a la multitud y dijo, si alguno de ustedes en este día ha sido convencido para creer que Jesucristo es el Señor de sus vidas, venga aquí al frente. Este hombre se levantó como quizás un resorte movido por la presencia del Espíritu Santo que lo estaba convenciendo y pasó al frente. Y cuando él invitaba a la gente a hacer su oración y los demás iban repitiendo la oración, él en su idioma iba haciendo una oración de fe porque escuchaba todo lo que este hombre le predicaba en inglés. Sencillamente él lo escuchaba en su idioma. Alguien se acerca y le pregunta en el idioma de este hombre cómo era capaz de él repetir exactamente lo que estaba diciendo el predicador. Y él dice, bueno, porque él me está guiando. Le dice, sí, pero él lo está haciendo en inglés. Y el hombre entonces se convenció más de que allí había una presencia insólita, que era la presencia de Dios. Y eso está registrado en una de las biografías. Lamento no poder decirles el título ni cuál de los biógrafos es el que lo registra. Les tocaría a ustedes ahora buscarlas todas y leerlas. Pero de que lo leí, está en un libro, está. Y fue real. Y convenció a ese hombre de que Jesucristo es el Señor y de que el Espíritu Santo se mueve en el corazón de nosotros para traernos a la fe y a la vida eterna. Si estás aquí en esta mañana y nunca has creído
Yo oro en este instante que el Espíritu de Dios te dé la convicción y te dé el entendimiento que yo no te puedo dar, que nadie en este lugar te puede dar, pero que Él puede hacer abriéndote la mente, abriéndote el corazón y mostrándote, número uno, que necesitas a Cristo porque eres un pecador como yo, que necesitas ser perdonado o perdonada, y que en segundo lugar, Él quiere venir a vivir dentro de ti para enseñarte a cómo vivir la vida más maravillosa de todas, que es la vida de Dios, la vida eterna que comenzamos a celebrar aquí y ahora y que nos va a durar por la eternidad. Quiera Dios hacerlo en cada uno de ustedes si eso no ha sucedido. Entonces, en primer lugar, el Espíritu Santo nos convence. ¿De qué nos convence? De pecado, de justicia y de juicio. Me convence que mi pecado me califica para recibir el juicio, pero que entre el juicio y mi pecado está la justicia de Cristo para por medio de ella librarme del juicio y vivir eternamente justo delante de mi Señor. Alguien diga amén. En segundo lugar, el Espíritu Santo te bautiza. Di conmigo, el Espíritu Santo me bautiza. En primer lugar, el Espíritu Santo nos bautiza en agua. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados en agua por inmersión? No en la iglesia católica rociándote agua en la cabeza. No estoy criticándola, solamente te digo que no es el bautismo bíblico. Estoy hablando de sumergirte. ¿Cuántos han sido bautizados por inmersión? Bueno, quizás tú digas, me bautizó el pastor, yo o cualquier otro. Volvemos al mismo error. Aunque yo soy la figura humana que te lleva al bautismo, la Biblia dice, yo te voy a leer a continuación un pasaje de Romanos, que en realidad Cristo está involucrado allí, su Espíritu, que es el Espíritu Santo, y mientras tú entras a las aguas, Él está entrando contigo para sacarte de ellas y algo de la vida de Dios te sea impregnado. Te leo rapidito este versículo. Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos a una vida, o seamos llevados a una vida nueva. Saben, los reformadores, Lutero y todos los que vinieron después, en su deseo bien intencionado de hacer un desapego del concepto católico de que el bautismo salvaba a un niño y no importa lo que hiciera por el resto de su vida, por haber sido bautizado en una iglesia, ya tenía heredado el cielo, y ellos trataron de decir, no, eso es una herejía, eso no está bien, el bautismo no salva, y entonces dijeron, el bautismo en realidad es un símbolo, pero tras la idea de que el bautismo es un símbolo, lo convirtieron en algo tan simple que ahora te da a escoger a ti si tú lo practicas o no. Y la gente viene a Cristo, hace confesión de fe, pero se pasan 20 años en la iglesia y no se bautizan. Y quiero decirte algo. Una de las grandes evidencias que hemos nacido de nuevo es que empieza dentro de ti una necesidad y un deseo. Vienes a tu pastor, a tu líder de célula, a tu maestro en la escuela dominical, a alguien en la iglesia y le preguntas, ¿cómo puedo ser bautizado? Porque yo entendí en la Biblia que es necesario, quiero entrar a las aguas, porque quiero públicamente decir, he muerto a mi vida de pecado, Cristo murió por mí y quiero salir de las aguas para decir, Él resucitó para darme vida y ahora tengo vida nueva, novedosa con Él. Y si ese deseo dentro de tu corazón no está sucediendo, quizás sea una evidencia de que no has nacido de nuevo. O a lo mejor, tal vez tengas la idea equivocada que muchos tienen de que tienes que ser perfecto para ser bautizado. Si así fuera así, o si así fuera, debo decir, Cristo no hubiera muerto por ti, porque Él no muere por los sanos, sino por los enfermos. No muere por los perfectos, sino por los pecadores. Y todos los que estamos aquí entramos a las aguas, no porque éramos buenos, sino porque éramos malos, y el bueno murió por nosotros. Dicen que en una ciudad hubo una plaga inmensa de murciélagos, de bat, por si no lo entienden en español. Y había un montón de murciélagos en esa ciudad, casi en todos los lugares había murciélagos, pero los lugares donde más murciélagos había eran los edificios de iglesia. No como este, que tiene un techo plano y bajo, sino esas iglesias antiguas con techos altos y de madera, donde se refugian los murciélagos. Entonces se reunieron algunos pastores de la ciudad, en realidad 4 de ellos, y uno muy preocupado, que fue el que reunió a los otros 3, les dice, oigan, tenemos un problema con murciélagos, ¿a ustedes les pasa igual? Sí, dicen los demás, nosotros hemos tenido el mismo problema en nuestro edificio, ha habido murciélagos por todos lados, ¿y ustedes qué han hecho?
Entonces el primero, que creía que tenía la solución, dijo, bueno, te voy a contar, en realidad yo vi esos murciélagos colgando de sus patas mientras nosotros levantábamos manos al cielo, y yo estaba desesperado porque alabábamos a Dios y yo miraba arriba y lo que veía era un murciélago con unos dientecitos afilados mirándome. Así que yo saqué una escopeta que tengo para cuando me pongo bravo con la iglesia. Y no la uso a menudo, dice el pastor. De hecho, nunca la he usado, pero ese día decidí con toda mi fuerza dispararle a los murciélagos y ¡pa, pa, pa! Tiré arriba y maté unos cuantos. Pero en realidad la mayoría voló por todo el edificio. Fue un caos, la gente se fue. Luego regresaron y ahora tengo como 5 o 6 huecos en el techo que no hemos podido arreglar. No te aconsejo que tomes esa decisión. El segundo dijo, nada, yo fui más inteligente que tú. En realidad yo llamé a una compañía de exterminación. Y entonces ellos vinieron, nos pusieron una carpa, pusieron un veneno y efectivamente se murieron un montón y el resto se fue. Entonces ya solucionaste. Dice, no, después que el efecto del veneno se fue, todos regresaron y ahora me siguen mirando los sobrevivientes como que me quieren atacar. No contrates a una compañía, le tuve que pagar demasiado dinero y además ahí está el problema todavía. Y el tercero dijo, ay, ustedes con sus soluciones tan humanas. Lo mío fue muy sencillo. Yo reuní a todos los murciélagos de mi congregación, los bajé del techo, les dije, ahora ustedes son cristianos, los bauticé y ya no los he vuelto más a ver. Espero que no pase eso aquí. Pero pasa muy a menudo en las iglesias y por eso hacemos esta broma. ¿Saben por qué pasa? Porque los que bautizamos son los hombres. Porque el bautismo sale de la motivación de un ser humano emocionado que no ha creído en realidad. Y de la necesidad de una iglesia, quizás piensa que por mucho que bautice, es mucho más influyente, está creciendo y está haciendo bien las cosas. Ni es la emoción en el corazón de una persona que quiere hacer lo que todos los demás hacen, ni la motivación equivocada de un pastor y su iglesia para decir que está creciendo. Es la obra interna del Espíritu Santo que te tiene que convencer que si has nacido de nuevo y moriste a tu vida y Cristo resucitó en tu corazón, vas a venir a las aguas y vas a decir públicamente, Cristo, tú moriste por mí, resucitaste por mí y yo muero en ti, resucito en ti y tengo vida en ti para siempre. Y si Él no lo hace, es imposible, pero si Él lo hace, durará para siempre el efecto de esa decisión. Denle un aplauso con los que aplauden en este día. Así que si estás aquí hoy y no te has bautizado, no lo demores. ¿Has nacido de nuevo? El Espíritu Santo te está dando convicción a tu espíritu de que Cristo es el Señor de tu vida. Eres un pecador perdonado que falla todos los días, pero que hay convicción de pecado en tu vida y eres traído al arrepentimiento. ¿Alguien puede decir amén? Pues este es tu día y este es tu momento para correr y decirle a alguien en esta iglesia, sea mi persona o algún otro líder, yo quiero ser preparado para bautizarme y entrar a las aguas. Dime en segundo lugar, el Espíritu Santo te bautiza. Di conmigo, el Espíritu Santo me bautiza. Ahora, el Espíritu Santo no solamente te bautiza en agua, el Espíritu Santo te bautiza en su persona. Porque lo que ocurre por fuera cuando Él te lleva a las aguas, está ocurriendo o tiene que haber ocurrido primero por dentro cuando Él produjo en ti la fe. La Biblia dice en Efesios 4, estas palabras, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Este cuerpo del cual está hablando es la iglesia. Jesús la ve como su propio cuerpo, Él se fue al cielo, pero ahora nos ve a nosotros como la manifestación de Él en la tierra. Así que Cristo está ahora ¿dónde? La Biblia dice que físicamente Jesús está en el cielo, pero el Espíritu de Cristo está en nosotros. El Cristo que habitó en Jesús haciendo milagros, ahora, ¿dónde está iglesia? Algunos de ustedes dicen aquí, pero aquí puede ser un fantasma parado en una esquina. Y la idea de Dios no es que Jesús está aquí, es que Jesús está aquí. Di conmigo, está aquí. Tócate aquí dentro y di, si yo he creído, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, uno con el Padre y uno con Él, vive dentro de mí. Junto con la iglesia hacemos cuerpo para expresar su presencia. Por eso dice la Biblia que cuando creímos en Jesús, Él nos convirtió o hizo de nosotros un solo cuerpo y que en nosotros vive un solo espíritu. Así como también fuimos llamados a una sola esperanza. Y luego dice Pablo, un solo Señor, di conmigo, un solo Señor. Dice también una sola fe. Y dice un solo bautismo. Dilo una vez más, un solo Señor, una sola fe
y un solo bautismo. El Señor se llama Jesucristo. La fe es única y exclusivamente en Él. Y el bautismo es el bautismo del Espíritu Santo, que cuando creíste, Efesios 1 dice que Él puso un sello dentro de ti, como diciéndote, está garantizado que hasta que yo venga por ti, vivirás en mí, creerás en mí, hasta que tu cuerpo sea liberado de la maldad y del pecado que en Él vive. Pero estaré dentro de ti y te daré la fuerza para glorificar mi nombre, no en tus fuerzas, sino por medio de mi acción dentro de ti. Bendito sea el Espíritu Santo que nos bautizó, porque cuando Él vino a vivir, ¿qué es lo que quiere decir la expresión? Cuando Él vino a vivir dentro de nosotros, Él nos dio la garantía de que nunca íbamos a caer del todo y apartarnos de Dios. Los cristianos tropezamos, pero no nos quedamos en el suelo. Los cristianos a veces perdemos el norte, pero siempre el Señor nos dice, es en esa dirección. A veces pareciera que estamos todos perdidos, pero dentro de nosotros se genera una voz que nos dice, hey, alza la mirada, yo sé cómo guiarte. Nosotros a veces estamos desanimados, pero como por arte de magia surge el ánimo. Y no es que nos esté Dios soplando desde afuera algo para que lo recibamos, es que desde adentro la vida de Dios comienza a ser lo que para ti y para mí es imposible. Él nos lleva a su palabra con deseo de encontrarnos con Él y de oír su voz. No porque tú y yo tengamos el deseo, sino porque dice la Biblia que Él es el que produce el querer. Di conmigo, Dios, el Espíritu Santo, produce en mí el querer y dice también, y produce el hacer por su buena voluntad. Todo lo que en ti están haciendo que glorifica a Dios, lo produce el Espíritu Santo. En tercer lugar, el Espíritu Santo te siembra un fruto. ¿Qué es lo que Él hace? Te siembra algo, te siembra una semilla. Te leo este pasaje de Gálatas 5, 22 y 24, o 22 al 24, dice, mas el fruto del Espíritu es, di conmigo si lo sabes, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La Biblia habla de que hay 9 manifestaciones de un fruto, que es el fruto del Espíritu Santo. Lo que quiere decir es, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, etcétera, etcétera, ha sido sembrado en tu corazón. Y cuando tú seas provocado a odiar, Él puede generar en ti el amor que tú no tienes. Cuando tú seas provocado a desanimarte y vivirte en depresión, Él va a provocar dentro de ti el gozo que ninguna circunstancia externa puede provocar. Cuando tú no tengas fe y seas lleno en tu mente de incredulidad, el Espíritu Santo que vive dentro de ti tomará la palabra y por medio de la palabra te impartirá fe y te convertirás en una persona que aún desafía tu propio criterio incrédulo y tu lógica humana para convertirte en fuerte y en perseverante en la fe de Dios. ¿Quién hace eso? Es el Espíritu Santo. Por eso en la iglesia debemos parar de darle aplausos a los hombres y comenzar a dárselo al Espíritu Santo. Comenzamos demasiadas veces nuestras conversaciones hablando de lo poderoso que hay en los otros. Y si nosotros vamos a hablar de que vemos poder en otra persona o en nuestras propias vidas, no nos olvidemos de decir, pero ese poder no es nuestro. Ese poder es el fruto del Espíritu Santo que vive dentro de mí. La Biblia habla de el reino de los cielos como una semilla que Dios sembró. Y hay una parábola de las muchas que Él cuenta de un sembrador que llegó a un campo y sembró su semilla. Pero dice después Jesús, para resumir la historia, y no importa si el sembrador de esta historia está despierto durante el día cuidando y manteniendo su campo y su semilla, o va a la noche a su casa y duerme, porque sea de día o de noche, sea que él esté en el campo o descansando en su casa, la semilla igual germina. Y así, dijo Jesús, es el reino de los cielos. ¿Sabe qué estaba diciendo? Que aunque nosotros humanamente pongamos la semilla en el corazón de alguien, aunque nosotros seamos los que sembremos la semilla en el corazón de alguien, el único que puede darle vida es el Espíritu de Dios. Sea que nosotros estemos alertas o que estemos dormidos, este reino siempre trabaja, siempre crece y siempre produce vida, porque la vida no viene de nosotros, la vida viene de Dios. ¿Alguien puede decir amén conmigo? ¿Saben? Lo tremendo de esto es que mientras tú y yo dormíamos anoche y estábamos inconscientes de la realidad, por dentro el Espíritu Santo estaba produciendo vida en nosotros.
Oh, no sé si alguien escuchó lo que yo dije. Yo digo que mientras tú dormías, Dios velaba por ti y el Espíritu dentro de ti iba produciendo la vida de Dios. Y tú te levantaste en esta mañana y dijiste, el día está espectacular para ir para la playa. Pero hubo un deseo más fuerte que te dijo, escoge tu mejor ropa y ve a alabar a la iglesia, con la iglesia el nombre de Dios. Coge tu Biblia, desempólvela, porque hoy va a ser el día en que la vas a abrir. Hoy es el día para exaltarme. Y tú dices, wow, hoy me levanté espiritual. Y no es que te levantaste espiritual, es que el Espíritu de Dios se movió en tu vida mientras dormías. Y el fruto de Dios fue alimentado por el Señor mismo. Él no siembra su fruto, es su carácter en realidad. Nadie puede fingir el carácter de Dios. Nadie puede fingir que tiene el carácter de Dios. Lo puede hacer por algún tiempo hasta que queda descubierto. Como cuentan, no sé si es una historia verídica, pero cuentan que Albert Einstein, cuando fue traído de Alemania a los Estados Unidos, en una revolución, que Albert Einstein estuviera en los Estados Unidos y aquel cerebro, aquel físico estuviera viviendo en los Estados Unidos, todas las universidades lo invitaban. Así que en un día quizás hablaba en un estado, en varias de las universidades, y el hombre estaba extenuado. Y el chofer de Albert Einstein había viajado lo suficiente con él y se había sentado en cada lugar escuchando sus conferencias y se había dado cuenta de que Albert Einstein estaba sumamente cansado. Así que cuando él llega agotado, le quedaba todavía una conferencia en una universidad, el chofer lo mira y le dice, señor, ¿usted cree que puede dar la próxima conferencia? Y dice, la verdad estoy extremadamente cansado, yo creo que no puedo hacerlo, pero tengo un compromiso y tengo que ir. Y le dice, vamos a hacer algo. En realidad mucha gente aquí en este país no lo conoce. Usted acaba de llegar, la gente no ha visto su fotografía. Hagamos algo, cuando estemos llegando a la universidad, nos cambiamos y usted se sube a la parte de adelante y usted conduce y se hace pasar por el chofer. Y entonces yo me voy a bajar como si yo fuera Albert Einstein, como si yo fuera usted, y yo voy a dictar la conferencia en lugar suyo y usted se va a sentar como si fuera mi chofer y así descansa. Dice, no podemos hacer eso. Tú no puedes dar la conferencia. Y dice, sí, claro, yo he estado con usted recorriendo este país. No se sabe cuántas veces me he sentado a escuchar su conferencia. Yo me la sé de memoria. Albert Einstein mueve la cabeza y le dice, no, eso es imposible. Tú no puedes dar mi conferencia. Finalmente el hombre le dice, sí, hagamos algo. Mire, si yo le dicto la conferencia de principio a fin y usted ve que yo me la sé completa, ¿usted acepta el trato? Y le dice, sí, lo acepto. Así que el hombre se vira para atrás, detiene el auto, mira hacia Albert Einstein y le dicta de introducción hasta conclusión la conferencia que Albert Einstein había venido dando. Y el hombre se queda impresionado y le dice, oye, pero tú pudieras darla muy bien. Se lo dije, que yo puedo representarlo a usted. Y entonces hacen el cambio antes de llegar a la universidad. El Albert Einstein, que no era Albert Einstein, se sube al podio, mira a la audiencia y comienza a dictar su conferencia magistral. Nadie se da cuenta del que estaba allí no era el físico alemán. Pero lo que no sabía este hombre es que aquella gente era distinta a todas las universidades y que habían preparado un panel de preguntas para cuando terminaba la conferencia. Así que cuando terminó la conferencia se sentaron algunos en la mesa y le dijeron, y ahora señor Einstein, queremos que usted nos conteste las preguntas. Se levantó una de las mentes más prodigiosas de la época y le lanzó una de las preguntas más difíciles. Imagínense, el hombre no tenía la respuesta. Por unos segundos él miró abajo como si estuviera pensando y lo que decía era, Dios, sácame de esta. Lo miró y le dijo, esa es de las preguntas más fáciles que yo tengo para contestar. Es más, yo no se la voy a contestar. Yo voy a llamar a mi chofer y él se la va a contestar. ¿Sabe? No podemos fingir ser quien no somos. No podemos fingir ser quien no somos. Porque en algún momento se nos va a descubrir. No podemos fingir el carácter de Dios porque en algún momento alguien se va a dar cuenta que nosotros no tenemos con qué responder. Nadie puede vivir la vida de Dios a menos que Dios se nos haya metido por dentro. A menos que Dios nos haya convencido, nos haya bautizado y nos haya sembrado su semilla en nuestro corazón de fruto, de justicia, de amor, de gozo, de paz y de toda manifestación de su fruto. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, no practiquemos frente al espejo cómo vamos a responder en el momento de crisis, sino invitemos a la persona del Espíritu Santo que nos lleve la fe, a la convicción y al amor por Dios para que en el momento de la crisis, cuando tú no puedes controlar tus emociones, ni tus pensamientos, y mucho menos tu boca, Él hable por medio de ti y Él te represente como es digno. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no tengan miedo. Cuando se paren delante de reyes, magistrados y hombres importantes y los reten, en ese momento ustedes no piensen lo que van a decir, porque mi espíritu en ustedes les dirá qué decir y qué hacer
en ese momento. Por eso, los reyes de la época, la gente importante, se maravillaba cuando veían un Pedro vulgar y sin estudio, hablando con tanta sabiduría, poder, y dice que aún los religiosos no podían contender contra la sabiduría de Pedro. Es que cuando el Espíritu de Dios habla, se manifiesta y expresa su poder a través de nosotros, el argumento de este mundo se queda sin palabras. Y en cuarto lugar, solamente quiero mencionar hoy 4 características o 4 obras del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esta es la cuarta. El Espíritu Santo te llena con su poder. Vamos a decirlo bien personal. El Espíritu Santo me llena con su poder. Él no solamente te convence y te lleva a la fe. No solamente te bautiza en agua y en su presencia. Y no solamente te siembra el fruto. Él también te da poder. El mundo necesita poder. Vivimos en un mundo donde la gente cada día más se vuelve más violenta, más incrédula, más desafiante. La verdad se volvió relativa y dejó de ser absoluta. Por eso la gente se levanta y dice, mira, ¿sabes qué? Tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad, tu mentira es tu mentira y mi mentira es mi mentira. Por lo tanto, sé tú feliz con tu verdad y yo voy a ser feliz con mi verdad, aunque no sea la misma. Y convertimos la verdad en algo propio, personal. Cuando en realidad la verdad no existe por nosotros, sino aparte de nosotros. La verdad es absoluta, porque no está en nuestras manos determinar qué es verdad o qué es mentira. Así como no está en nuestras manos determinar si la ley de la inercia es cierta o no, o si la ley de la gravedad es real o no. Sencillamente estamos sujetos a ella. Y alguien que no la crea, que suba a un edificio el más alto de la ciudad e intente caminar al vacío, que va a ver cómo el efecto de la ley se aplica sobre él a pesar de su incredulidad. De la misma manera hay leyes morales que Dios estableció, pero esta sociedad no las quiere creer por una sencilla razón. Se levantó una iglesia con demasiada argumento y con demasiado criterio de hombres para tratar de convencer por medio del intelecto a una sociedad que ya se cansó de que la traten de convencer con argumentos y necesita una iglesia que se levante en el poder de Dios para demostrar con poder y con señales que Jesucristo es el Señor y que no hay forma de negarlo cuando realmente Él manifiesta su poder. Le estoy hablando a ustedes, no le estoy hablando a los que no llegaron o están en otro lugar, no le estoy hablando a los que quizás se deban levantar mañana, le estoy hablando a la iglesia de hoy y esos son ustedes. Pero pastor, solamente llevo unos días, semanas en este lugar, eres quizás de los que más califica, eres de los que menos intoxicado estás. Necesitamos poder. Pablo escribe a los Efesios y les dice en el versículo 18 del capítulo 5. No se embriaguen con vino, porque en el vino hay disolución. Pero sean, por sobre todas las cosas, llenos del Espíritu Santo. El mismo Pablo que habló del bautismo del Espíritu Santo que trae salvación, habló de la llenura del Espíritu Santo que trae poder. Porque cuando creíste, el Espíritu Santo vino como una evidencia de la salvación para asegurarte que le perteneces a Cristo. Pero si el único propósito del Espíritu en la tierra es garantizarte de que tú eres salvo, pues llévanos al cielo, Señor, porque eso no es suficiente. Pero el Espíritu de Dios no solamente está aquí para garantizarte de que eres una hija o un hijo de Dios. Está aquí para llenarte del poder de Dios, para que por medio del poder de Dios, a través de tu vida, alguien más sea contagiado y abrazado por el amor de Dios y traído a la fe en el Hijo de Dios. Por eso Él dice, no se embriaguen con vino. El vino disuelve, el vino tiene alcohol, el vino controla. Si se van a dejar controlar por alguien, que los controle el Espíritu Santo. Luego le escribe a Timoteo, su discípulo, y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que el espíritu que Dios nos ha dado es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Di conmigo, el espíritu que Dios me ha dado es un espíritu de poder. Hace 2 semanas estaba en la ciudad de Dallas compartiendo con un grupo de hermanos allí. Fuimos algunos pastores de aquí de la ciudad y también viajaron al evento, al congreso, 2 pastores, 2 misioneros. Son 2 muchachitos en realidad. Uno tiene 90 años y el otro 80. El de 80 años fue manejando su auto de Houston a Dallas 4 horas. Y el de 90 años lo hizo por mucho tiempo, pero él dice, bueno, ya tengo que ser prudente, lo puedo hacer, pero me puede fallar la visión, me puedo quedar dormido, las piernas, mejor traigo un chofer. Y traía un chofer con él que yo calculo que tendrá unos 85 años. Yo decía, ¿quién está peor, Señor? Si él o el chofer, pero bueno.
él tenía fe en su chofer y el chofer logró llevarlo. Pero cuando este anciano de 90 años nos estaba hablando, él dijo, la primera noche llegó y se paró frente a nosotros y dijo, he pedido que pongan una silla aquí. Porque por la edad, las piernas, las rodillas ya no me funcionan bien y no quiero caerme mientras hablo. Pero no voy a usarla todavía. Voy a dejarla ahí un rato y cuando vea que me empiezan a temblar las rodillas, no es que estoy bailando, dice él, es que estoy a punto de caerme. Y comienza a hablarnos. Y cuando comienza a hablarnos primero de su historia. Y él dice, nací en un hogar cristiano. Soy la cuarta o quinta, dijo que era la quinta generación de pastores. Dice, mi tatarabuelo fue pastor. Mi bisabuelo fue pastor. Mi abuelo fue pastor. Mi papá fue pastor. Y yo fui pastor. Dice, pero a pesar de haber crecido en una familia extremadamente cristiana y de traer conmigo a mi favor una herencia familiar donde ya muchos pecados habían sido perdonados generacionalmente y me habían hecho el favor de heredarme bien poco, a pesar de mi experiencia desde niño con la fe, con la palabra y de tener un encuentro en la juventud con el Señor Jesucristo y confesarlo con mi boca, a pesar de creer de que aún había sido yo sellado o bautizado con el Espíritu Santo como evidencia de mi salvación, cuando me fui a Singapur a ser pastor en una iglesia que fundé en ese lugar, me di cuenta de que mi herencia cristiana, mi conocimiento de la Biblia, mi formación teológica e inclusive el tener al Espíritu Santo en mi vida como una garantía de la salvación no salvaría a aquellos asiáticos, sino que yo necesitaba el poder de Dios. Y me metí en mi habitación, dijo este anciano. Y recuerden que les dije que él empezó diciendo que sus rodillas estaban bien débiles y que él estaba a punto de caerse. Y él dice, pero yo entré a mi habitación y yo veía que aquel anciano iba tomando una fuerza impresionante. Y dice, y cuando entré a mi habitación por un día, por 2 días, por una semana, y por 2 semanas, y por 3 semanas, y no sé cuánto tiempo dijo que persistió, día tras día, semana tras semana, diciéndole, Señor, te conozco, sí me salvaste, sí vive tu Espíritu dentro de mí, pero yo quiero que tú me llenes y me bautices en el poder del Espíritu Santo. Porque mi herencia bautista y mi herencia familiar no me da para ganar a Singapur. Insistió y dice que un día el Espíritu Santo lo llenó de una manera poderosa. Y cuando él dice esto, recuerdan que él decía que sus rodillas no le funcionaban. Y él dice, y en mi habitación, yo a mis 30 y tantos años, empecé a dar brincos y a saltar. Y el anciano comenzó a saltar otra vez. Y empezó a correr por la habitación y yo decía, que alguien lo aguante, que se puede caer, hasta que me di cuenta de que el mismo poder que había visitado a ese hombre a los 30 y tantos años en una habitación en Singapur, todavía estaba sobre él en Dallas en el año 2019. Porque él lo había procurado hasta recibirlo. Porque la primera evidencia del Espíritu Santo, o la primera vez que recibes al Espíritu Santo, es una gracia salvadora. Pero la segunda es una recompensa que necesita ser buscada. Y este hombre dice, y cuando el Espíritu Santo me llenó, yo abrí la puerta de mi casa y empecé a tocar en la puerta a todos los chinitos de Singapur. Y cuando ellos me abrían la puerta, yo les decía, The Holy Spirit is in me. Y lo miraban como diciendo, crazy gringo. Pero dice, no sé, Dios quería que yo les dijera eso. Y aunque yo no fui a hablarles directamente de Jesús, mi expresión loca de tocarles a la puerta hizo que la gente comenzara a buscar el evangelio que yo predicaba. Al irse de Singapur, había dejado fundada y establecida varias iglesias, y aquella iglesia inicial tenía más de 7,000 personas sentadas cada domingo y que se extendían por la ciudad en miles de grupos, porque lo que no puede hacer 1, 2, 10, 20, miles de hombres, lo puede hacer el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Cuando Salomón habló de la sabiduría de 2 mejor que 1, yo siempre he entendido que 2 mejor que 1 cuando hacemos equipo como hombres. Porque también dice en otra parte de la Biblia que 1 puede hacer huir a 1,000, pero que 2 pueden hacer huir a 10,000. Y se multiplica exponencialmente la fuerza.
Y yo creo en la sinergia que sucede cuando la iglesia se une. Pero yo estaba mirando solamente las cosas desde un ángulo humano. El Señor está hablando y la Biblia es la Biblia de Dios. Y Dios le está diciendo a Salomón, dile a mi pueblo, a ver si lo entiende, que haga equipo con mi Espíritu Santo, porque ellos solo hacen huir a unos cuantos y ellos solo recogen resultados muy pobres. Pero cuando yo hago equipo con ellos, con mi presencia, el efecto es exponencial y es increíble. Necesitamos el poder de Dios. Si tu vida cristiana es mediocre, si no te alcanza la experiencia de fe para leer con pasión tu Biblia toda la semana, si tu oración durante la semana no se parece a tu oración del domingo y a veces ni tan siquiera la tienes, no estás lleno del poder del Espíritu Santo. Quien está lleno del poder del Espíritu Santo va a la Biblia todos los días porque sabe que Dios quiere hablarle. Y quien está lleno del Espíritu Santo ora con pasión todos los días porque quiere diálogo con el Espíritu de Dios. El que está lleno del Espíritu Santo se rinde todos los días y le dice, no yo, sino tú en mí. Mi carácter te lo entrego. Mi vida te la rindo. Todo lo que tengo y todo lo que soy te pertenece. Eres mi dueño y yo soy tu esclavo. Te pertenezco y haz conmigo lo que quieras. El que está lleno del Espíritu Santo no tiene que ser motivado por un pastor desde el púlpito para tomar decisiones por Dios. Es motivado por la fuerza interior de la presencia de Dios que te lleva a hacer lo que tú sabes que Él quiere que tú hagas. El que está lleno del Espíritu Santo no tiene que ser convocado por su iglesia ni su liderazgo a congregarse el domingo, a ir a una célula entre semana, a participar de ministerios o a salir a las calles a evangelizar a personas desconocidas o ir a los amigos y hablarles de la fe. El que está lleno del Espíritu Santo lo hace porque Él se ha derramado en su vida y Él habla a través de nosotros. El que está lleno del Espíritu Santo lo acompañan también las señales, los prodigios y las maravillas. Cuando Dios quiera usarte, tocará tus manos y algunos enfermos se sanarán. Cuando Dios quiera usarte, los endemoniados serán liberados. Los inconversos serán salvados. Y lo que no puede ocurrir por la vía natural, sucederá por la vía espiritual. Porque tú has sido lleno del Espíritu Santo. Yo creo que todo líder de célula que está en este lugar, o asistente o anfitrión de una célula, se ponga de pie un momento. Todo el que enseña en la escuela dominical se ponga de pie un momento. Todo el que está sirviendo en un ministerio, jóvenes o cualquier otro que sale a evangelizar, se ponga de pie un momentito. Los que están aquí en la alabanza se pongan de pie. Todo el que hace algo en la iglesia. Esta parte del mensaje es directamente para ustedes. Si tú estás haciendo todo, arrastrándote en tu propia fuerza, para. No de hacer lo que estás haciendo, sino de hacerlo de la manera que lo estás haciendo. Y métete con el Señor, como aquel anciano nos decía, hasta que Él llegue a tu habitación. Hasta que Él se derrame en tu vida con poder. Porque la vida cristiana no se vive en nuestras fuerzas, se vive en el poder de Dios. Y el poder de Dios es el que convence, y es el poder de Dios el que hace la obra, es el que te apasiona, es el que te hace cantar apasionadamente, es el que te hace vivir para Él, es el que hace que la vida tenga un sentido y un valor. Por eso en el nombre de Jesús hablo sus vidas en primer lugar y sirven hoy como testimonio y de ejemplo de que Dios será visto a través de ustedes, porque ustedes aman a Dios, Él los ama a ustedes y Él, yo sé que les ha dicho, quiero llenarlo con mi poder. ¿Por qué no oras ahora mismo aquí en público y le dices, Señor, yo quiero tu poder? Y si el resto de los que están sentados también se sienten retados por Él, pónganse de pie y digan, Espíritu de Dios, quiero conocer todo de ti y quiero recibir todo de ti. Quiero que tú me poseas completamente, espíritu, alma y cuerpo. Alguien levante su oración en este lugar. Hoy has escuchado 4 cosas básicas y principales de la obra del Espíritu Santo. Eso no es todo lo que el Espíritu de Dios hace. Él hace mucho más y tienes que descubrirlo. Pero aún cuando te quedes con estas 4 cosas, si las escuchaste, no es suficiente. No intentes conocerlas ni entenderlas por la vía intelectual, porque a Dios no se le entiende solamente de manera racional. A Dios se le entiende por la experiencia. Hay que experimentar la verdad de Dios.
Porque he sido convencido, creo que cuando la Biblia dice que Él convence, y digo amén a esa verdad. Porque Él me ha bautizado en agua y para salvación, digo amén a esa verdad. Ya no es un criterio en mi mente, sino una experiencia de mi vida. Porque Él me sembró su fruto en mi vida y lo he visto en operación cuando yo no podía darlo. Es que puedo decir, sí es real, no solo porque Gálatas lo dice, sino porque Él lo hizo en mí y es vida. Porque he palpado, he recibido y he vivido el poder de Dios en mi propia experiencia. Te puedo decir, nada, absolutamente nada, lo he podido hacer cuando lo he intentado en mi propio poder. Pero todo, absolutamente todo sucede cuando Él con su poder usa mi debilidad. Invito que levantes tus manos al cielo, cierres tus ojos si deseas hacerlo. Yo oro sobre tu vida en este momento. Y si quieres venir aquí al frente en este momento, puedes hacerlo. Si te sirve de algo a tomar convicción, el moverte del lugar y hacerte más público, puedes hacerlo en este momento. Pero la oración que tiene que salir de tu corazón es: Espíritu de Dios, quiero conocerte. No quiero que seas la persona más olvidada de mi vida. No quiero hacer de ti lo que hizo aquel pueblo de aquel anciano. Porque a veces te veo como pobre y como insignificante, sino que eres el Dios poderoso, el Dios que eres vida, el Dios que eres verdad. Te necesito todo, porque si el enemigo me sitia y el enemigo me rodea, solo tú me librarás de él. Necesito todo de ti y necesito que tengas todo de mí. Necesito que gobiernes mi intelecto para que el razonamiento humano no me domine. Necesito que domines mi lógica para que mi lógica sea la de la fe y no la de la tierra. Necesito que gobiernes mis emociones para no ser un cristiano emocional que a veces está arriba y a veces muchas está abajo. Necesito que gobiernes mis sentimientos para con ellos no herir a las personas ni sentirme herido por otros, sino por el contrario, para con ellos experimentar tu presencia. Te pido que gobiernes mis convicciones para que rompas y aplastas las que recibí de la familia, las que adquirí a lo largo de la vida, pero que ninguna de ellas glorifica tu nombre. Te pido que vengas a gobernar mi cuerpo y toda parte de mi cuerpo, toda extremidad, toda parte de mí que no sirve a tu propósito, que ahora comience a ser un instrumento de tu gloria. Espíritu de Dios, tú que me has bautizado para eternidad, tú que has puesto en mí tu sello como garantía de mi salvación. Ahora sumérgeme en el océano de tu poder. Lo quiero todo y lo quiero ahora y lo quiero siempre. Pero no porque estoy lleno de orgullo y quiero llamar la atención, sino porque me llena la convicción que quiero y esa es la única forma de glorificarte a ti. Por eso renuncio al orgullo, al ego y a la motivación equivocada para recibir tu presencia. Aleluya. Padre, yo oro en este instante por cada uno de los que está aquí o a través de Facebook o cualquier otra red nos está viendo en este instante. Yo te pido que si la verdad la han escuchado, la han recibido en sus corazones, que ahora, Espíritu de Dios, tú produzcas tu vida y tu fruto en cada uno de ellos. Queremos todo de ti y te entregamos todo de nosotros para que tú hagas con nuestras vidas todo lo que tú quieres hacer. Ahora, en este instante, produce el espíritu de oración sobre cada uno y en cada uno. Que comiencen a clamar, Señor, de todo corazón y desde sus entrañas, ser llenos del poder
del Espíritu Santo y que ese sentir vaya en aumento en las semanas, en los días y persistan hasta recibirlo, mi Dios, y ser portadores de la maravillosa experiencia de ser, oh Dios, como una antorcha que arde con tu fuego del cielo. Yo lo pido en el nombre de Jesús. Y si ahora Dios te da oración y clamor para pedir, ora en el nombre de Jesús. Lléname, Espíritu Santo. Alguien clama en este lugar a viva voz. Dame de tu poder, no seas tímido, porque no te ha dado espíritu de cobardía o de timidez, sino de poder, de amor, de dominio propio. Alguien clame. Espíritu de Dios. Queremos todo de ti. Si alguien más quiere venir aquí al lugar al frente, creo que Dios te está llamando, que pases aquí al frente. No apagues el movimiento del Espíritu Santo que se formó dentro de ti mientras yo predicaba. Ahora tú eres responsable de que la llama se arda y arda más. No es posible que la timidez y que el pensar que otros te estén escuchando apague lo que Dios comenzó a sembrar. Alguien tiene que ser desinhibido en este lugar y a voz en cuello comenzar a decir: lléname, Espíritu de Dios, porque no estamos en una iglesia que dirigen los hombres, sino el Señor. Vamos en el nombre de Jesús. Alguien clame en este lugar: lléname, Dios, con tu poder. Lléname con tu poder. Quiero conocer todo de ti, tener todo de ti. Quiero que tengas todo de mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que toda experiencia con tu Espíritu Santo que se durmió, que se adormeció, que se apagó, que ahora la llama que un día ardió, que ahora está latente pero casi apagándose, que los que tuvieron una experiencia de poder con el Espíritu Santo, pero que comenzó a expirarse porque algo lo apagó, en el nombre de Jesús. Ahora yo oro en el nombre de Jesús, que la llama arda, que el fuego de Dios, que el don del Espíritu Santo comience a ser manifestado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.